Bendiciones amadas. Vamos entonces a comenzar lo que es este resumen sobre el tema el diseño de Dios para la sexualidad, como ya lo habíamos dado en dos ocasiones, ¿no es cierto? Primero en forma presencial, después continuamos en el grupo de WhatsApp. Y bueno, a fin de que tengan para repasar para el examen, decidí hacer esta grabación con un resumen y de donde ustedes pueden basarse para luego hacer la evaluación que les voy a presentar en un formulario, ¿sí? Donde van a elegir la respuesta correcta simplemente y bueno, va a ser muy, muy fácil, entendible, accesible, ¿sí? Le damos gloria a Dios por este espacio para capacitarnos, para formarnos para la obra del ministerio. Amén. Habíamos hablado entonces en la primera clase. No recuerdo exactamente todo lo que hablamos, pero sí vamos a hablar de lo principal. Recuerdo sí que habían surgido temas que ustedes mismas habían presentado para hablarlo. Por ejemplo, el tema de la situación de los niños, ¿sí? de la situación de la sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Y luego en la segunda parte, bueno, pasamos al tema de las heridas en esta área, ¿no es cierto? Habíamos hablado también de los pecados revelados en la ley de Dios, los pecados sexuales revelados en la ley de Dios. Habíamos hablado de las consecuencias de estos pecados que están descritas en el libro de Proverbios, ¿sí? Y bueno, vamos entonces a comenzar este repaso en el nombre de Jesús. Habíamos hablado que el diseño original de Dios para la sexualidad es la fructificación, la multiplicación, y también les había dicho que en el original hebreo la palabra, la expresión ser una sola carne, también se podía entender como ser un solo mensaje. ¿Sí? Esta fructificación y multiplicación nunca fue solo a nivel físico, sino primeramente espiritual, porque el Señor en su diseño original para el área sexual lo que busca es una descendencia para Dios, ¿sí? Las citas bíblicas referidas a esto se pueden encontrar en Génesis 1:27 y en Malaquías 2:11. También en Génesis 2:24, Mateo 19 del 4 al 9 y 1 Timoteo 3:2. En estas últimas citas bíblicas aclara que el matrimonio es un hombre y una sola mujer, ¿sí? No los antidiseños que surgieron después por la dureza de los corazones, como la poligamia, ni tampoco, ¿no es cierto?, mucho menos matrimonio en el mismo sexo, como ya hoy en día han aprobado las leyes de algunos países, sino que el diseño original, como dijo Jesús, al principio no fue así. O sea, los desvíos del diseño original vinieron por la dureza de los corazones, pero hubo un diseño en el principio al cual tenemos que volver, ¿sí? Y todo en nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra vivencia matrimonial, familiar, social, todo tiene que volver a ese diseño original divino. Y decíamos que el Señor los mandó a este primer matrimonio compuesto por Adán y Eva, fructificar, multiplicarse, señorear, quiere decir que les dio autoridad sobre lo creado y ser, como decíamos, un solo mensaje. En este fructificar y multiplicarse, habíamos dicho, no es solamente referido a lo físico, a lo visible, sino también primeramente a lo espiritual,
como dice en Malaquías capítulo 2, que el Señor busca una descendencia para Él, y esto es, por supuesto, en espíritu. Dios mismo se reproduce a través del matrimonio, ¿sí? Por eso dice en Malaquías capítulo 2, a partir del 11, ¿no es cierto?, que el Señor hizo uno, habiendo en Él abundancia de espíritu, porque Él es el Padre de los espíritus, ¿no es cierto?, el Padre de las luces, dice la palabra. Hizo uno. ¿Por qué? Porque busca una descendencia para Él. Porque la descendencia que viene de parte de Dios viene a través del pacto matrimonial, donde Dios une espiritualmente un varón y una mujer. Y Él no quiere mezclas, no quiere adulterios. ¿Qué es el adulterio? Cuando algo está justamente adulterado, justamente alterado en lo que es su esencia, ¿no? Cuando ya hay mezclas intervinientes que alteran la sustancia original. Entonces dice que Dios aborrece esto. Dice ahí en Malaquías que Dios aborrece esto, que Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio, aborrece la deslealtad, la infidelidad, ¿sí? Ahí ya digamos que en vez de ser una descendencia pura para Dios, viene siendo una descendencia que empieza a ser dada a luz con maldiciones, ¿sí? Y que ya empieza, digamos, a no haber esa consagración del fruto del vientre, sino que ya hay tendencias pecaminosas, iniquidades, maldiciones heredadas, ¿sí?, que seguramente van a estar repitiendo y reproduciendo no lo divino, sino el antidiseño que se estableció a través del pecado, del adulterio, de la deslealtad, de los diferentes pecados sexuales, ¿no? También tengamos en claro esto, que este adulterio comienza primeramente con Dios, ¿sí? Y que hay tres tipos de adulterio y que va por etapas. El adulterio que comienza con los ojos, como lo dijo Jesús, que luego ya baja al corazón y termina, digamos, materializándose en una acción corporal, ¿sí? Y ahora, ¿cómo es que se produjo todo este desvío del diseño original divino? Y bueno, el Señor claramente nos muestra en su palabra que Él le dijo al hombre que el día que él le desobedezca comiendo del fruto de un árbol que él prohibió comer, ¿sí?, que él tenía todo, el ser humano tenía absolutamente de todo en el huerto, pero tenía un árbol que le estaba, digamos, aconsejado no comer, porque el día que de él coma, dijo el Señor, ciertamente iba a morir, ¿sí? ¿Por qué iba a morir espiritualmente? Porque se iba a separar de la dependencia de Dios e iba a entrar en la dependencia del razonamiento humano, ¿sí? Y en esto cayó. ¿Por qué? Por querer, justamente como ese ángel caído ya en el cielo, ¿no es cierto?, que estaba para atentar al ser humano, que estaba para que el ser humano sea también probado aquí en la tierra qué es lo que él iba a elegir, ¿no es cierto? El ser humano también eligió querer ser como Dios. Desconfió del amor del Padre, desconfió del amor divino y quiso entrar en ese querer ser como Dios, ¿sí? Entró en esa falsa motivación de ambición de poder. No entendió el amor, no entendió el corazón del Padre, no entendió la escala de valores del cielo, del corazón de Dios, y entró en la escala de valores satánica. Entonces todos los instintos, los diferentes instintos que Dios puso en el ser humano se comenzaron a corromper, y así también el instinto de la reproducción, ¿sí?
al separarse el ser humano de la fuente de vida, al separarse del Creador y Padre, comenzó una lenta agonía, ¿sí? Así como el pez que es retirado del agua, comenzó y entró en una agonía espiritual que cada vez se fue agravando con el paso de las generaciones, donde, como está escrito, la maldad fue en aumento. Dice la palabra de Dios que el pecado sexual, las desviaciones sexuales, vienen de otro tipo de pecados que vamos a ver ahora, ¿sí? Uno dice que el pecado de Sodoma, ¿sí? ¿Cuál fue la maldad de Sodoma y de Gomorra? No fue directamente la homosexualidad, la perversión sexual, sino que esto se originó a su vez en otros pecados. ¿Cuáles? Dice la palabra que el pecado fue soberbia, saciedad de pan y no juzgar la causa del afligido y del menesteroso. ¿Sí? Eso fue lo que llevó a hundirse en las diferentes perversiones a estos pueblos de Sodoma y de Gomorra que fueron destruidos. Habla también la palabra y más específicamente detalla en el libro de Enoc cómo antes del diluvio la maldad era tan grave que el Señor se arrepintió en su corazón de haber creado al ser humano. Y en el libro de Enoc aclara, ¿no es cierto?, cómo el ser humano a través de los ángeles caídos había aprendido la hechicería, la magia, la astrología, la manipulación de lo natural, ¿sí?, para tener impacto en el mundo espiritual, el corte de raíces, dice, y tantas cosas, ¿no?, de ocultismo, de magia, y también, por supuesto, de idolatría, ¿no?, porque empezaron a hacerse imágenes de lo creado para rendirle culto, ofrecer aún sus hijos, ¿sí?, como sacrificio, ¿sí?, como dice la palabra que en lo que los gentiles sacrifican a los ídolos y a los demonios que están sacrificando. Y dice la palabra que el hombre se envaneció en sus razonamientos, se hizo sabio en su propia opinión y terminó envaneciéndose, ¿sí?, en su razonamiento, por lo cual Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, dice, encendiéndose en lascivia, hombres con hombres, mujer con mujer. Entonces, el haberle dado la espalda a Dios y haberle rendido culto a los demonios trajo lo que es la herencia de ocultismo, de idolatría, directamente relacionada a la corrupción sexual, porque dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, deshonrando entre sí, dice, sus propios cuerpos. Entonces vemos que el pecado sexual en sí se desprende de otro tipo de pecado como los que mencionamos recién. Luego de que el Señor limpia la tierra en el diluvio, donde salvó, como sabemos, a Noé y a su familia, la maldad, digamos, nuevamente de a poco se fue levantando, ¿sí? Como es la purificación, sabemos que de la tierra no fue absolutamente total. ¿Por qué? Porque en la genética de Noé, si bien él era un hombre justo, ¿sí?, el Señor lo tuvo por justo, pero en su genética, en su descendencia, estaba también el pecado ya, ¿sí?, por la simiente de la naturaleza caída, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo, con el multiplicarse nuevamente la humanidad, empieza nuevamente también esa mala semilla a surgir, ¿no es cierto? Y empieza a haber nuevamente una corrupción que fue en aumento hasta nuestros días, y dice el Señor que
que la maldad en el tiempo postrero sería como en los días del diluvio, como en los días de Noé. Entonces, no se erradicó del todo la corrupción y Dios, como sabemos, en su plan de salvar a la humanidad, se separa un pueblo a través de llamar a Abraham, a través de darle una descendencia de manera sobrenatural a través de Isaac y de prometerle que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, ¿no es cierto? A través de la cual iba a venir nuestro Salvador, nuestro Señor. El Señor se prepara un pueblo para sí, ¿sí? Al cual llama Israel, ¿sí? Y le expresa su ley. Y dice la palabra que la ley está para ¿qué? Para revelar el pecado. La ley está para mostrar y distinguir lo que es de lo que no es. Tengamos en cuenta que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, venía este pueblo con las costumbres paganas, con las costumbres del mundo. Era un pueblo sin ley, era un pueblo que no tenía la revelación de Dios acerca de lo que estaba bien, lo que estaba mal, más allá de lo que era la conciencia, no tenía, ¿no es cierto? Entonces Dios, por medio de su siervo y su profeta Moisés, les revela y les da leyes, ¿no es cierto? Que encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 27:20, referido directamente a lo sexual, donde habla de que está mal las relaciones sexuales entre parientes, dice, el que se acuesta con la mujer de su padre, dice, es maldito, el que practica el bestialismo es maldito, el que practica el incesto, dice, el que se acuesta con su hermana, dice, es maldito, el que se acuesta con la suegra es maldito, dice, ¿no? Y en la ley del Señor están descritas estas situaciones de pecado sexual. También hay otra parte donde habla de la agresión sexual, de la violación, qué sucede con esto. Otra descripción de los pecados sexuales encontramos en 1 Corintios 6, desde el 15 al 20, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Sí? ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Realmente en una unión sexual intervienen las tres áreas, hermanos. El espíritu, el alma y el cuerpo, porque también es un área, como dijimos, de reproducción espiritual, donde Dios busca, mediante la santificación del pacto matrimonial, ¿sí? Donde Él une un hombre y una mujer, y dice que en el diseño original es una unión realizada por Dios, ¿sí? Donde Dios asigna incluso ángeles para que el marido y la mujer de propósito se encuentren y se realice ese matrimonio. Entonces, intervienen las tres áreas del ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, digamos, sino que le pertenecemos al que nos redimió, le pertenecemos a Cristo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De nuevo, cuerpo y espíritu. Unión espiritual primeramente y unión corporal para la reproducción no solo física, sino primeramente espiritual. Pero cuando yo practico un sexo ilícito, estoy reproduciendo demonios. No estoy reproduciendo lo de Dios, sino que estoy reproduciendo iniquidad, estoy reproduciendo y multiplicando demonios, ¿sí? Por eso es que el diablo ataca el área sexual aún desde la infancia, y vamos a estar hablando de eso también.
En Gálatas 5, a partir del 19, también describe algunos otros pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice más adelante también orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Adulterio, habíamos dicho, comienza con los ojos, sigue con el corazón y se materializa con el cuerpo. Por eso Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Sácalo de ti, es mejor que entres al reino, dice, sin un ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Tremendo. El cuerpo espiritual también existe, incluso antes que el físico, ¿no es cierto? Fornicación, sabemos que es el sexo, aunque uno no esté casado, viene a ser un sexo libre, sin mediar el pacto matrimonial, sin compromiso ninguno, ¿no es cierto? La inmundicia, la lascivia, ¿sí? Son espíritus de corrupción sexual que llevan a diferentes prácticas inmundas y corruptas, ¿no es cierto? Tiene que ver con el bestialismo, tiene que ver con la intervención de objetos en la práctica sexual, ¿sí? La lascivia, que tiene que ver con prácticas fuera del diseño divino, inspiradas y apetitos, digamos, producidos por demonios, ¿sí? Como el homosexualismo, la práctica del sexo fuera de diseño, como el sexo anal, sexo oral, ¿sí? Las orgías, los intercambios de pareja que hoy en día se practican, incluso matrimonios se juntan para este tipo de prácticas. Y voy a grabarles aquí un poco lo que hablábamos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Donde citaba esta palabra que está en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto significa que aún dentro del marco del matrimonio puede haber sexo ilícito, aunque ya se han casado, pueden tener una práctica de sexo que abre puertas a los demonios, como es la práctica sexual en pasión de concupiscencia. Y habíamos descrito qué es la concupiscencia. Se llama, dice, concupiscencia a sentir deseos no gratos a Dios, ¿sí? Apetitos producidos por demonios, deseo de bienes materiales, dice, o terrenos, en especial deseo sexual desordenado, ¿sí? Amados, con esta porción de la palabra, de las Escrituras, este consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses, les puse allí en dos versiones, en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Traducción Viviente, para que se entienda mejor, y una explicación breve de lo que sería la concupiscencia. Lo que nos habla aquí la palabra, amadas, es que la concupiscencia puede estar presente en lo que es la sexualidad, aún en un matrimonio que Dios formó o que Dios unió. Por más que uno practique la sexualidad dentro del marco permitido por Dios, que es bajo el pacto matrimonial, sin embargo, los esposos pueden pecar contra Dios, contra sus propios cuerpos, dando lugar a pasiones de concupiscencia. Como se escuchaba allí en el audio del WhatsApp, ¿no es cierto? Que esto también, amadas, es adulterio delante de Dios. Esto también lo es. ¿Por qué? Porque todo adulterio comienza primero a nivel espiritual, y la práctica de lujuria y de lascivia
dentro del matrimonio abre puerta a que los esposos luego, por medio de estos espíritus, ¿no es cierto?, se conecten con otras personas a nivel sexual y se empiece a gestar lo que sería ya un adulterio materializado de los esposos, ¿no es cierto? Entonces el Señor me mostraba años atrás cómo las mujeres, dando lugar a estas prácticas, abren puertas a la infidelidad, porque por lo general son, digamos, por lo general son las mujeres presionadas a diferentes tipos de prácticas ilícitas dentro del matrimonio, pero cuando la mujer cede a esto, la pareja comienza a unirse en lujuria, luego la lujuria los une a cualquier otra persona que también está en lujuria. Espíritus inmundos de corrupción sexual se posicionan en los ojos, por eso dice la palabra, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Sí? Se posicionan en los ojos y se conectan a través de la mirada con otras personas, empezando a incubarse y a gestarse el adulterio en el vientre espiritual de esas personas. ¿Sí? En 2 de Pedro 2:14 dice esto, ¿no? De los espíritus sexuales posicionados en los ojos, y también es una revelación que el Señor me dio de esto, ¿no? De los espíritus que se posicionan en los ojos. ¿Cuáles serían ejemplos de estas prácticas que obedecen a pasiones desordenadas y que pueden suceder dentro del matrimonio? Por ejemplo, mirar pornografía o películas con sexo explícito, sexo antinatural, oral, anal, masoquismo, bestialismo, poses orientales, y todas estas prácticas y semejantes a ellas implican pactos con las tinieblas. ¿Qué sucede a nivel espiritual cuando se mira pornografía o películas con sexo explícito? La persona se une sexualmente a los actores pornográficos y se transfieren legiones de demonios. Todos los espíritus que portan esas personas se transfieren a los que están mirando, ¿sí? A los que están mirando y activando sus sentidos, sus instintos, digamos, con lo que miran. ¿Qué sucede también? El diablo empieza a tomar regiones del alma y empieza a fragmentar el alma de las personas por medio de la ligadura almática en el pecado con esos actores o actrices pornográficas. Y estas áreas del alma quedan en cautividad, tomadas por demonios, por el derecho legal que se les ha otorgado. Con el sexo anal y oral toma lugar espíritus de homosexualidad, espíritus que vampirizan, sacan la energía de las personas. Hay incluso, por falta de revelación y enseñanza, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios, aún ministros justifican estas prácticas como la del sexo oral, niegan la del sexo anal, pero aprueban la del sexo oral, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos la revelación, sabemos que esto está mal. Se ha ministrado liberación a personas que han vomitado, a mujeres que han vomitado semen, ¿sí? Entonces, con estas experiencias y revelaciones sabemos, ¿sí?, que lo que es de Dios, este tipo de cosas no produce, y por los frutos se nota cuando algo es de Dios o no es de Dios, cuando se está abriendo puertas a los demonios, ¿sí?, y cuando algo que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el amor genuino, produce como fruto algo bueno en el matrimonio. ¿Qué produce? Una unión alineada al diseño divino, produce fortaleza espiritual, produce fortaleza espiritual no solo en la pareja, sino en la descendencia física y espiritual de la pareja. Por eso también es que el diablo busca que los esposos no se entiendan, que los esposos no se unan en amor, ¿sí?,
y busca dividir y alejar a la pareja aún conviviendo bajo el mismo techo. ¿Por qué? Para debilitarlos espiritualmente y para debilitar la descendencia de ellos y poder atacarlos más fácilmente. Vamos a ver un poco lo que son las consecuencias de los pecados sexuales, ¿sí? Vimos el ejemplo de David, vimos el ejemplo de Amnón y Tamar, hijos de David, ¿sí? ¿Qué pasó cuando David miró una mujer ajena, la codició, ¿sí? Como está escrito también en la ley, ¿no es cierto?, de Dios en los 10 mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? David, a la verdad, ya había cometido otro tipo de pecado, que era tomar mujeres extranjeras. Tuvo en poco el mandamiento que Dios estableció por medio de la ley que le dio a Moisés, ¿sí? Y trajo mujeres extranjeras, incluso hijas de reyes que estaban en el culto a los demonios, en la hechicería, ¿no es cierto?, en la idolatría. Las trajo y por supuesto se contaminó, se debilitó espiritualmente y cayó en este pecado. Lo mismo hizo Salomón, de traer mujeres extranjeras, y se cumplió lo que decía, ¿no es cierto?, en el mandamiento divino, que su corazón fue desviado tras el culto a los demonios. Pero deteniéndonos en David y Betsabé, este pecado del adulterio le llevó a otro pecado de homicidio, ¿sí? Y trajo maldición sobre su descendencia. ¿Qué se manifestó en la descendencia? También pecados sexuales y homicidio, ¿sí? Al poco tiempo, un hijo de David, llamado Amnón, viola a una de sus hijas, llamada Tamar. El hermano de Tamar trama una venganza, ya que David no hizo justicia, no hizo nada al respecto. El hermano de Tamar trama una venganza y termina matando a este otro hijo de David que había violado a su hermana. Y el pecado de los padres ciertamente se transfiere a los hijos, por eso también es necesario que nosotras oremos pidiendo revelación y renunciemos a toda herencia de adulterio, herencia de destrucción de hogares, herencia de promiscuidad, porque todo lo que han hecho nuestros padres, incluso lo que hemos hecho nosotros, y si no nos hemos arrepentido y no hemos cortado, ¿sí?, las maldiciones, no hemos roto las legalidades mediante el arrepentimiento y prohibir que emigren a nuestra descendencia, ¿no es cierto? Esto sigue. Esto sigue, ¿por qué? Porque las maldiciones siguen hasta que alguien en Cristo se levanta con la luz del Señor a renunciar, a arrepentirse, a pedir perdón por los pecados de los antepasados y por los nuestros también, y a cortar todo esto en el nombre de Jesús y prohibir que estos espíritus emigren a las nuevas generaciones. Vamos a hablar también brevemente de lo que son las heridas, ¿sí?, del abuso, de la violación. Dice en Deuteronomio 22, 26, que la violación sucede, digamos, de la misma manera que el homicidio, que es como cuando alguien se levanta contra su prójimo y lo mata. Una vez había tenido una revelación en un tiempo que estuvimos orando por una mujer, donde se la estaba ministrando liberación, digamos, pero el Señor mostró que ella había sido violada en su adolescencia y que allí ella había muerto, aunque ella está con vida, ¿no es cierto?, pero era como que ella murió en ese momento cuando era adolescente y fue violada. Dice la palabra, voy a leer, dice: más a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así
es en este caso, dice, porque él la halló en el campo, dice, habla de un violador. Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces, es como que alguien te mata en vida, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno es violado o abusado en la infancia y a uno le roban la inocencia. Sucede, por supuesto, también con los varones. Conocí el caso de un pastor que hoy es restaurador de matrimonio junto con su esposa, como él había sufrido abuso de parte de un tío, ¿sí? Como él era violado por un tío y ese tío lo tenía como si fuese su mujer a él, a tal punto que luego en su adolescencia él se comienza a confundir sobre su identidad sexual, empieza a tener tormento, empieza a tener culpa y desarrolló un mecanismo de conquistar mujeres compulsivamente para probarse a sí mismo que él era varón y no mujer. Mirando lo que fue la historia de lo que le sucedió a esta hija de David que fue violada, ¿no? Dice que ella rasgó su túnica. ¿Esto qué significa? Que su corazón se rompió, que su alma se fragmentó. Dice que echó ceniza sobre su cabeza. Esto es sinónimo de luto, de lamento. Y como decíamos, alguien que te hace esto te mata en vida. Dice, cubrió su cara con las manos. La identidad de la persona es dañada. Entra la vergüenza, la deshonra, el daño profundo a la autoestima. Entra el rechazo, el autorrechazo. Entra el temor, la depresión, la culpa, la dificultad para relacionarnos, la desconfianza, inseguridad, autodesprecio, menosprecio. También por otro lado entra la rebelión, la ira, el odio, ¿sí? El odio contra los hombres, el odio contra sí mismo, el odio contra los demás, contra la vida y hasta con el Padre Celestial, ¿sí? A niveles profundos, la persona se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? El profundo dolor lleva en muchas ocasiones a la persona que pasó esto a volverse hedonista, buscadora de placer a través de los sentidos corporales, a través de la alimentación se manifiesta un desorden como la bulimia, la anorexia, las drogas, el alcohol, la sexualidad también la persona se le transfirió, digamos, a través de la violación del abuso lo que es la lujuria, la lascivia. Entonces la persona empieza a tener prácticas de sexo ilícito. La identidad distorsionada lleva a la persona a creer que vale por la apariencia física, que ella o él son un cuerpo y empiezan a volverse excesivamente demandantes, ¿no? Con su apariencia física. Y lleva también a la persona al punto, ¿no es cierto?, de llevar una vida disipada, un matrimonio frustrado y hasta puede llegar a la consecuencia del suicidio, ¿sí? Yo personalmente he conocido 2 adolescentes que empezaron con prácticas de sexo ilícito y terminaron con sus vidas, ¿sí? En la temprana adolescencia. Pero el Señor vino a vendar a los quebrantados de corazón. Para sanar primeramente tenemos que reconocer que estamos enfermos, que estamos dañados, que estamos destruidos. Reconocer ante el Señor, ¿no es cierto? Y tener una búsqueda profunda con una entrega total al Señor, porque solamente en aguas profundas es que recibimos, ¿no es cierto?, la sanidad que Dios tiene para nosotros. No con una conversión a medias, no, digamos, con los pies en los playitos, sino yendo a aguas profundas, es que somos realmente sanadas mediante el nuevo nacimiento, mediante la revelación del amor del Padre y la sanidad profunda que esto nos trae. También es necesario acudir a una autoridad espiritual en quien Dios puso, ¿no es cierto?,
manto de sanidad y de restauración, y que hay respaldo divino por los procesos que esa persona ya pasó con Dios. Hay un respaldo divino para establecernos en sanidad y liberación. Vamos a poner un poco la atención, el foco en lo que son las consecuencias de los pecados sexuales, ¿sí? Descritos en el libro de Proverbios. Les doy la cita bíblica para que vayan anotando. Toda cita bíblica, amadas, que se mencionan en este audio, por favor, anoten y lean, que les va a ayudar en el examen. Proverbios 5:3, Proverbios 2:16, Proverbios 6:24, ¿sí? Vamos a estar mirando las consecuencias, ¿sí? Ingresa espíritu de muerte a la vida de la persona y a su descendencia. Esto dice en Proverbios 5. Sus pies descienden a la muerte, dice, sus pasos conducen derecho a la tumba. Este espíritu también seca las finanzas. En el versículo 10 dice, gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Afecta la salud con enfermedades terminales que en algún momento se manifiestan si no hay arrepentimiento. Dice en el versículo 11, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dice también, Proverbios 5:14, trae ruina y vergüenza pública. He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos, dice. Tremendas las consecuencias. La pérdida del honor, nombre manchado para siempre, deterioro en los emprendimientos, en las finanzas. En algún momento llega la debacle y dice que otros disfrutan del fruto del trabajo de uno, el acortamiento de la vida a causa de este pecado, ¿no es cierto? Tremendas las consecuencias descritas en estos pasajes, y ni hablar de la puerta que se abre para que se transfieran esos espíritus de corrupción sexual, de promiscuidad, de destrucción del matrimonio y de la familia por causa del adulterio, se transfiere también a la descendencia mediante la herencia de adulterio, la herencia de divorcio, ¿no es cierto? Por último, vamos a repasar cómo los niños también sufren ataques en estas áreas, ¿sí? Lo primero es a través de la herencia, de las puertas que abrieron sus padres y antepasados, ¿sí? De qué manera estos espíritus van a ingresar al niño cuando están siendo gestados en el vientre de su madre. A través del cordón umbilical o en forma directa incluso a la panza, al vientre, ¿no? Esto es por herencia. Dice también abusos, violaciones, incesto. Estas formas también son maneras en que los niños son atacados justamente por la herencia de la iniquidad. Estos espíritus trabajan en grupo para producir estas cosas en los niños, los abusos, las violaciones, los incestos, ¿sí? La promiscuidad de los padres, ¿sí? Que esto sucede muchas veces y más en casas, ¿no es cierto?, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde no tienen el espacio adecuado para la convivencia familiar, que muchas veces los niños incluso ven y escuchan tener a los padres relaciones sexuales. Y así entra a ellos espíritus de promiscuidad, de corrupción sexual, ¿no es cierto? Porque están participando de situaciones, de actos que no son para su edad, a través de los medios de comunicación, de las películas. Incluso ahora hay dibujos animados también
altamente contaminados con lo sexual, con acciones sugerentes, incluso promoción de la homosexualidad en dibujos animados, a través de la mal llamada educación sexual integral que ahora impuso el gobierno a las escuelas y que presiona a muchos docentes. Gracias a Dios la mayoría no se presta a esto, pero presiona a los docentes a estar sexualizando precozmente a los niños por medio de un programa de corrupción de menores directamente, ¿no es cierto? En donde hay incluso videos que les hablan que los niños pueden ser niñas si ellos quieren. Hay un video puntualmente que es uno de los materiales de la ESI que se llama El Príncipe Rosa, que habla de un niño que quería ser niña y bueno, a través de esto se les enseña a los niños que la desviación sexual, ¿no es cierto? También el tema del enamoramiento, que es normal, que es natural en la niñez y cómo, ¿no es cierto?, desnudan a los niños frente a las niñas y a las niñas frente a los niños con imágenes explícitas de niños y de niñas desnudos. Entonces, toda esta corrupción de menores está legalizada también. Vamos a tener que formar a nuestros niños, tenerlos bajo administración y formarlos como guerreros espirituales para que ellos no callen frente a situaciones como esta que se puedan presentar, porque sabemos que la maldad y el pecado va a ir en aumento, ¿sí? Y entonces, todas estas maneras mencionadas son formas en que los niños también son atacados espiritualmente para ser corrompidos a nivel sexual, y es necesario que los niños sean ministrados en liberación de herencia de estos espíritus que ingresan a sus vidas y que producen situaciones para que ellos sean abusados, violados, ¿sí?, aún dentro del mismo seno familiar. Vamos a pasar a la liberación, amados, y para esto les voy a pedir que ustedes puedan anotar en una hoja, porque vamos a hacer acto profético de rompimiento de actas, ¿sí? Y también vamos a tomar la sal como símbolo del pacto perpetuo, ¿sí?, para asolar, secar, arruinar, destruir toda corrupción sexual que podamos estar portando, y vamos a liberar también nuestra familia y nuestra descendencia en el nombre de Jesús. Vamos a anotar entonces pecados de antepasados, pecados presentes, ¿sí?, heridas que pudimos haber heredado o heridas que pudimos haber tenido nosotras mismas, ¿no es cierto?, por medio de situaciones de abuso, de violación, de manoseo, de exposición a cosas, digamos, que en nuestra niñez que no estaban preparados para nosotros, ¿sí? Yo creo que esto de por ejemplo, ser testigos del acto sexual de nuestros padres es una forma también de abuso. Entonces vamos a notar las heridas que hemos atravesado, que hemos pasado, vamos a notar pecados de nuestros antepasados, pecados nuestros, puertas que hemos abierto, ¿sí?, herencia de destrucción familiar, herencia de divorcio, herencia de madre soltera, herencia de violadores y violados, herencia de ocultismo. Todas estas cosas que voy mencionando, anotemos en un papel, ¿sí? Pecados sexuales como masturbación, pornografía, maldiciones de frigidez, odio a los hombres, ¿sí? Voyerismo, ¿qué es el voyerismo? Es voyerismo es este pecado que lleva a la persona a estar mirando y a través de imágenes de lo que mira, excitarse, practicar la masturbación, ¿sí?
Vamos a notar traumas. Vamos a notar heridas heredadas. ¿Cómo son las heridas heredadas? Cuando ya nuestras madres, abuelas nos transfieren un preconcepto acerca de los hombres, ¿sí? Un preconcepto para mal, ¿no es cierto?, acerca de los hombres. El desarrollo de una personalidad jezabélica tiene que ver con heridas heredadas. Vamos a notar también perversión, desviación sexual, aborto, ¿sí? Vamos a notar espíritu de corrupción sexual como Vitru, ¿sí? Asmodeo, que es destrucción familiar, lujuria, Lilith, que busca la descendencia, Pitón, ¿sí? Todo huevo de áspid, todo huevo de espíritus sexuales que puedan estar incubados en nuestro vientre espiritual. Todo eso vamos a notar para renunciar, para destruir en el nombre de Jesús. Fragmentación del alma, ¿sí? Todo esto anotamos entonces para traer ese rompimiento de actas, este rompimiento del poder de estas iniquidades en el nombre de Jesús, ¿sí? Y vamos a orar renunciando a todo esto que han anotado, y una vez que oran, se presentan delante del Padre y renuncian a todo esto que les he mencionado. Entonces van a tomar sal, se van a colocar en el ombligo y van a orar, digamos, renunciando a todo esto y echando fuera en el nombre de Jesús todo eso que ustedes han anotado y han mencionado en la presencia de Dios, ¿sí? Una vez que han hecho todo eso de anotar, renunciar, aplicar sal, ¿sí? Diciendo: con esta sal, símbolo del pacto perpetuo, vengo asolando, secando y arruinando toda iniquidad de corrupción sexual como las que he mencionado, y todo espíritu de corrupción sexual en el nombre de Jesús, ¿sí? Y van a escuchar esta oración de liberación. Ya no van a hablar, ya no van a mencionar más nada una vez que hacen esto, y van a escuchar esta oración de liberación que les voy a dar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, tomo la autoridad que me has delegado, Señor, en Cristo Jesús, para echar fuera demonios, para ministrar liberación en estas áreas, Señor, en las que ya me has procesado y me has ministrado liberación a través de otros ministros, Señor. En el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me has dado, Señor, en Cristo Jesús, y a través de los procesos que me has hecho atravesar, Señor, para venir a echar fuera en el nombre de Jesús. Rompan esas actas, amada. En el nombre de Jesús rompemos en esta hora toda legalidad que el enemigo haya tenido para operar, corrompiendo el área sexual de mis hermanas, corrompiendo el área sexual de su descendencia. En el nombre de Jesús declaro que a través de ellas se van a liberar también sus hijos espirituales y físicos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora renunciamos a toda esta herencia de pecado. Te pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados, en toda cosa que hemos participado, Señor, en toda herencia, Señor, de corrupción sexual, herencia de ocultismo, herencia de idolatría, que están directamente relacionadas al pecado sexual, toda soberbia, Señor, toda, Señor, abundancia material que nos llevó a ser soberbios y a no juzgar la causa del afligido, del menesteroso, abriendo puertas, Señor, a la corrupción que también se expresó en lo sexual en nuestros antepasados,
en nuestras vidas, Señor. En esta hora renunciamos en el nombre de Jesús a todos estos pecados escritos en estas actas y en el nombre de Jesús declaramos que se anulan toda legalidad que el enemigo haya tomado, Señor, por puertas abiertas de pecado de nuestros antepasados y nuestro Señor. En esta hora se les quita la legalidad por medio del arrepentimiento en el nombre de Jesús y se anula el acta de los decretos que nos era contraria. En el nombre de Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En esta hora clavamos el acta de los decretos en la cruz del Calvario y la declaramos anulada. Declaramos que estos demonios asociados a estas actas no tienen más poder sobre nuestra vida ni sobre nuestra descendencia. Les prohibimos en esta hora en el nombre de Jesucristo que emigren a nuestra descendencia. En el nombre de Jesús nos paramos en esta hora como hijas de Dios y tomamos el pan que nos corresponde, que es la liberación. En el nombre de Jesús tomamos el pan que nos corresponde, que es la liberación, en el nombre poderoso de Jesús, y vengo echando fuera, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de corrupción sexual. Vitru, te llamo por tu nombre, serpiente de Vitru, sal fuera de los vientres. En el nombre de Jesús, suelta las vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, maldiciones generacionales de corrupción sexual se van al abismo sin retorno en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sale toda serpiente de Vitru. Son destruidos todo huevo de serpiente en el nombre de Jesús que pueda quedar en los vientres espirituales de mis hermanas, de sus maridos, de su descendencia. En el nombre de Jesús son destruidos en esta hora. Declaramos que la mujer santifica al marido. En esta hora, a través de sus vidas, son liberadas sus parejas, sus esposos, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de destrucción familiar, Asmodeo, que te instalaste en la descendencia, en el matrimonio, para traer diferencias, discusiones, malos entendidos entre los esposos, en el nombre de Jesús en esta hora. Te atamos, encadenamos, enviamos al abismo sin retorno. En el nombre de Jesucristo, espíritu de lujuria, perversión sexual, sexo antinatural, sexo oral, sexo anal. En el nombre de Jesús, fuera, se va toda contaminación, se va toda contaminación. Va subiendo y va saliendo. Salís por la boca, salís mediante vómito, mediante bostezo, mediante baba espesa. En el nombre de Jesús, salís por aire, por vómito, como sea, pero salís en este momento. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas, salgas. En el nombre de Jesús, suelta los órganos sexuales en esta hora. Suelta los ojos, espíritu de adulterio. En el nombre de Jesús, suelta los ojos, espíritu de codicia del hombre ajeno. En el nombre de Jesús, en la descendencia, en el esposo de la mujer ajena. En el nombre de Jesús, suelta los ojos ahora al abismo sin retorno. En el nombre de Jesús venimos aplicando sal, la sal de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, asolando toda corrupción física y espiritual en el nombre de Jesús en esta hora. Se va, sale, se va al abismo sin retorno. En el nombre de Jesús, toda corrupción física y espiritual. Venimos pidiéndote perdón por abortos, Señor, practicados, Padre. Echamos fuera en esta hora el espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesucristo. Echamos fuera todo espíritu de pitón, todo huevo de áspid, maldición de hijo bastardo en el nombre de Jesús. Sale, 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 sale de nuestra columna vertebral en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos en esta hora que se termina la fragmentación del alma. Llamamos a las partes de nuestra alma que quedaron en otras personas por medio del sexo ilícito en el nombre de Jesús. Llamamos las partes de nuestra alma en el nombre de Jesús y la traemos a nosotros y devolvemos las partes del alma de otras personas con las que nos hemos unido en lo sexual o a través
de mirar pornografía. En el nombre de Jesús devolvemos el alma a su dueño en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y declaramos que no va a estar más fragmentada nuestra alma, sino que a partir de ahora se integra el alma, se restaura el alma, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de falta de perdón, de culpa, en esta hora suelta las vidas, en el nombre de Jesús, suelta las vidas en esta hora. Espíritu de odio que viniste, que entraste por las violaciones, por los abusos, suelta las vidas en esta hora. Odio a los hombres, te vas, salís en esta hora. En el nombre de Jesús te vas al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús perdonamos y soltamos, Señor, y también nos perdonamos a nosotras mismas. En el nombre de Jesús, herencia de ocultismo, herencia de idolatría, suelta las vidas. En el nombre de Jesús, al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús, adicción a la masturbación, a la pornografía. En el nombre de Jesús, a películas con sexo explícito. En el nombre de Jesús, suelta las vidas en esta hora. Al abismo y sin retorno. Cancelamos en el nombre de Jesús el voyerismo, el fantaseo sexual. En el nombre de Jesús te presentamos toda herida, Padre. En el nombre de Jesús, revélanos tu amor, sánanos con tu amor en esta hora, Señor. Profundizamos y completamos el perdón. En el nombre de Jesús en esta hora para que seamos sanadas. En el nombre de Jesús todo lo que está bloqueado, todo recuerdo bloqueado de abuso, Señor, de manoseos, de violaciones en la niñez, todo recuerdo bloqueado se desbloquea en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, y declaramos sanidad, declaramos liberación. En el nombre de Jesús, prohibimos a todas estas maldiciones e iniquidades que emigren a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, rompemos y anulamos toda maldición heredada. En el nombre de Jesús en esta hora, y declaramos que nuestros hijos son libres en esta hora, que nuestra descendencia es libre. En el nombre de Jesús, maldición de madre o padre soltero, renunciamos y liberamos a nuestros hijos de estas maldiciones en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, hecho está por tu palabra, mi Dios. Amén, amén, amén. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor, que llenes con tu presencia todo lugar que ha quedado vacío, y que esta liberación se profundice y se complete con el pasar de los días, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú traes luz acerca de todas estas cuestiones y nos traes libertad, Señor, porque tú pagaste por nuestra libertad. Tú pagaste, Señor, para que vivamos en vida abundante y plena en Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Dios nuestro, Padre nuestro, Salvador nuestro, Redentor nuestro. Gracias, Señor. Ven a llenar nuestras vidas, Señor, con tu amor, con tu presencia, con la verdad que nos hace libres. Ven a llenar nuestras vidas, Señor. Ven a reconstruir, Señor, las áreas destruidas por las heridas, Señor, aún por heridas heredadas. Ven a reconstruir, Señor, y que seamos hijas tuyas sólidas, Señor. Que podamos enfrentar, Señor, las batallas siendo, Señor, vasijas sólidas, vasijas selladas con tu Santo Espíritu, mi Dios, donde el enemigo no encuentre ninguna grieta de la cual él pueda tomar ventaja, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos levantamos en un tiempo nuevo, en un tiempo de sanidad, en un tiempo de reconstrucción, en un tiempo de perdón genuino, de perdonar, soltar, Señor, de bendecir, Señor, a los que nos dañaron para que ellos también alcancen libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora vamos a gozar de esta libertad, de esta sanidad, y vamos a ir a otros niveles de amor, a otros niveles de revelación y de conocimiento de Dios y de crecimiento espiritual, Señor, para disfrutarte
y para servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Atamos en esta hora todo tipo de venganza que se quiera levantar en contra de nuestras vidas y enviamos al abismo sin retorno al principado de venganza con todas sus legiones. Declaramos que no nos ven, no nos encuentran, ni a nosotras, ni a nuestras familias, ni con siervos, ni con siervas, ni a la familia espiritual. Escondidos estamos en Cristo, en Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Papá. Hecho está por tu palabra. Amén, amén y amén.